Esa noche todo se había alargado más de lo normal. Eduardo seguía sentado frente a su escritorio, con la camisa ya arrugada y las mangas arremangadas hasta los codos. Tenía los ojos fijos en la pantalla de la computadora, pero en realidad no estaba leyendo nada. Solo dejaba pasar el tiempo. Afuera ya era de noche, y las luces de los otros pisos del edificio estaban apagadas. Solo quedaban algunas lámparas encendidas en su área, como si el edificio también supiera que él nunca se iba temprano. Revisó la hora en su celular y soltó un suspiro. Casi las 11. Volvió a mirar el informe que tenía abierto y trató de convencerse de que todavía le faltaban cosas por revisar, aunque en el fondo ya sabía que no era cierto. A veces se quedaba en la oficina más por costumbre que por necesidad. Le gustaba el silencio, la calma de esas horas cuando ya nadie lo interrumpía. Pero esa noche, algo era distinto. Se levantó para estirarse, caminó hacia la máquina de café del pasillo. Todo estaba en calma. Solo el zumbido del aire acondicionado y el eco suave de sus pasos sobre el piso pulido. Tomó un vaso de cartón, lo colocó bajo la boquilla de la máquina y presionó el botón. El sonido del líquido cayendo le dio un pequeño consuelo. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos un momento, disfrutando el calor entre las manos. Iba a volver a su oficina cuando escuchó algo. No fue un ruido fuerte, fue apenas una melodía que flotaba desde algún rincón del edificio. Pensó que lo había imaginado, pero luego se dio cuenta de que no. Era una voz cantando, suave, afinada, con una emoción que no parecía tener lugar en ese sitio. No reconoció la canción, pero eso no importaba. La voz tenía algo que le detuvo los pies. Se quedó ahí, sin moverse, escuchando. La siguió sin pensarlo. Caminó con cautela por el pasillo, como si fuera a descubrir algo prohibido. Las luces automáticas se iban encendiendo a su paso. La voz seguía sonando, ahora más clara. Venía del área de mantenimiento, donde guardaban los carritos de limpieza, los trapeadores y los botes de basura. Nadie debería estar ahí a esas horas, pero alguien estaba, y cantaba como si no existiera el mundo afuera. Al asomarse con cuidado, la vio. Estaba de espaldas, con el cabello recogido en una coleta baja y una camiseta sin estampado, floja, encima de unos pants. Tenía los audífonos puestos y movía ligeramente la cabeza al ritmo de la canción. En una mano sostenía un trapo húmedo y en la otra una botella de limpiador. Estaba limpiando un mueble viejo que casi nadie usaba, pero lo hacía con cuidado, como si fuera importante. Eduardo la reconoció. Era la señora de limpieza que a veces veía por las mañanas, la que pasaba desapercibida por todos. Nunca había cruzado palabra con ella. La escuchó cantar otra estrofa y no supo si era la canción o la forma en que ella la cantaba, pero algo le apretó el pecho. No era la típica voz que uno espera encontrar en una oficina vacía a las 11 de la noche. No era una voz común, era algo distinto, algo que le removía cosas que ni sabía que tenía guardadas. Se quedó ahí parado, mirándola, sin atreverse a decir nada. Ella se giró de pronto, al parecer sintiendo su presencia, y se quitó uno de los audífonos. Al verlo se quedó helada. No parecía asustada, más bien sorprendida. Eduardo no supo qué decir. Se aclaró la garganta y levantó la mano en un saludo torpe. Ella bajó la mirada, incómoda. Le dijo una disculpa por hacer ruido, que pensaba que ya no había nadie. Su voz normal era mucho más bajita que la que usaba al cantar. Eduardo solo le dijo que no se preocupara, que había escuchado su canto y que cantaba muy bonito. Ella se puso roja de inmediato. Le agradeció en voz baja y trató de recoger sus cosas para irse. Eduardo la detuvo con un gesto suave. Le preguntó si podía saber su nombre. Ella dudó un segundo antes de decir que se llamaba Leticia, pero que todos le decían Leti. Él asintió. Le dijo su nombre, aunque sabía que probablemente ya lo conocía. Ella solo sonrió con amabilidad, sin añadir nada. Se hizo un pequeño silencio. Eduardo sentía que debía decir algo más, pero no sabía qué. No quería sonar entrometido ni forzar la situación. Solo sabía que esa voz no podía ser ignorada. No era normal que alguien con ese talento estuviera limpiando escritorios mientras cantaba en secreto. Le preguntó si era cantante. Ella soltó una risita y negó con la cabeza. Le dijo que no,
que solo le gustaba cantar cuando estaba sola, que a veces ponía música para hacer más llevadera la jornada. Eduardo se quedó con eso en la mente. Le agradeció por la melodía y se despidió, dejándola con una expresión que no supo descifrar. Volvió a su oficina con la taza aún caliente en la mano, pero el café ya no le supo igual. Cerró la computadora y se sentó un rato más en silencio, sin hacer nada. Esa canción le seguía dando vueltas en la cabeza. No era la melodía en sí, era la manera en que ella la cantaba, con una mezcla de nostalgia y dulzura que se le quedó pegada como si fuera un recuerdo antiguo. Esa noche, al salir del edificio, Eduardo se llevó esa voz en la mente. No sabía por qué le había impresionado tanto. Tal vez porque no esperaba encontrar algo así en medio de un día común. O tal vez porque llevaba tanto tiempo encerrado en su rutina que cualquier cosa diferente le parecía especial. Lo único que tenía claro era que no se iba a olvidar de ella tan fácilmente. Y eso, aunque no lo supiera, era apenas el inicio. Eduardo llegó a su oficina al día siguiente más temprano de lo normal, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque algo le daba vueltas en la cabeza desde anoche. Durante el camino al trabajo, mientras manejaba, volvió a recordar esa voz. No sabía por qué lo había dejado tan inquieto. Había escuchado buena música en su vida, tenía amigos que iban a conciertos, incluso una exnovia que tomaba clases de canto, pero eso no tenía nada que ver con lo que pasó anoche. No fue una cuestión técnica, fue una sensación, algo que lo agarró de sorpresa. Se sentó frente a su escritorio, abrió su laptop y fingió que trabajaba, pero no podía concentrarse. Leía un correo y se perdía a la mitad. En su mente aparecía la imagen de Leti, con los audífonos puestos, limpiando con calma, como si cantar fuera su manera de estar en paz. No entendía por qué eso lo tenía así. No sabía casi nada de ella, solo su nombre, su voz y su forma de bajarle la mirada cuando él la miró por primera vez. Salió a dar una vuelta por los pasillos, fingiendo que revisaba detalles del edificio. Era algo que hacía de vez en cuando para despejarse. Caminó sin rumbo fijo, observando a los empleados que ya estaban en sus escritorios, otros que apenas llegaban con su café en mano, saludos rápidos, conversaciones cortas, todo normal, pero cuando se acercó al área donde había visto a Leti la noche anterior, sintió una pequeña tensión en el estómago, como si estuviera buscando algo que no quería admitir que buscaba. Ella no estaba ahí, el carrito de limpieza tampoco. Eduardo dio un vistazo rápido, trató de no parecer obvio y regresó a su oficina. Se sintió ridículo. ¿Qué estaba haciendo? ¿De verdad andaba buscando a una empleada de limpieza solo porque cantaba bonito? Se dijo a sí mismo que no tenía sentido, pero algo más fuerte dentro de él no quería soltar el tema. Durante la comida, bajó a la cafetería del edificio, algo que hacía muy rara vez. La mayoría de las veces mandaba pedir su comida o se la llevaba al escritorio. Pero esa tarde, como por accidente, decidió sentarse cerca de donde se sentaban los empleados de mantenimiento. No veía a Leti por ningún lado. Escuchaba las charlas entre los meseros, las señoras que servían la comida, algunos guardias de seguridad, pero no oía esa voz, hasta que la vio entrar. Caminaba con paso tranquilo cargando una charola con arroz, tortillas y guisado. Se sentó sola en una mesa al fondo, junto a la pared. No sacó el celular ni miró a nadie. Comía despacio, como si estuviera acostumbrada a pasar desapercibida. Eduardo pensó en acercarse. Quiso saludarla, preguntarle si siempre cantaba así, si había estudiado música, algo, pero no se movió. Se quedó en su lugar, observándola de lejos, como si se tratara de una escena que no podía interrumpir. Algo dentro de él le decía que si lo hacía mal, ella se cerraría. Volvió a su oficina después de verla salir. El resto de la tarde se le fue en reuniones y llamadas, pero cada vez que tenía un minuto libre, la imagen de Leti volvía a su mente. Recordaba la canción, el tono, la expresión de ella mientras cantaba. No lo podía evitar. Era como si ese detalle, ese momento breve, lo hubiera despertado de un sueño largo, y eso no le pasaba muy seguido. Cuando dieron las 6, la mayoría de los empleados empezó a recoger sus cosas.
Algunos se despedían de lejos, otros salían rápido. Eduardo miró el reloj, y en vez de alistarse para irse, abrió una hoja en blanco y fingió que escribía un informe. Solo necesitaba un pretexto para quedarse un rato más. Quería ver si ella cantaba de nuevo. Pasaron 20 minutos, y el edificio fue quedando en silencio. Se levantó con calma, fingiendo que iba al baño, pero se desvió por el pasillo donde la había escuchado la noche anterior. Caminó despacio, atento. De pronto escuchó algo. No era la misma canción. Era otra, más alegre, con una letra en inglés que reconocía a medias. La voz era la misma, limpia, clara, con una seguridad que contrastaba con la forma en que ella hablaba. Eduardo se acercó, sin dejarse ver todavía. Esta vez no quiso interrumpir. Se quedó detrás de una columna, escuchando. Ella no sabía que alguien la oía, y eso hacía todo más auténtico. Cerró los ojos y se permitió disfrutar el momento. No sabía si era la melodía o la situación, pero sintió una especie de alivio, como si algo le hiciera sentido después de mucho tiempo. Cuando la canción terminó, ella se quitó los audífonos un segundo, revisó su celular y suspiró. Eduardo dio un paso hacia adelante, pero se detuvo. Pensó que si volvía a aparecer así de pronto, podía incomodarla. Así que decidió regresar sin decir nada. Al día siguiente, volvió a repetir el patrón. Trabajó, comió, esperó a que se hiciera tarde, pero esa vez no la escuchó cantar. Recorrió los mismos pasillos y nada, solo el sonido de las luces y su propio caminar. Se sintió decepcionado, aunque no quiso admitirlo. Pensó que tal vez solo fue una casualidad, un momento único que no se repetiría. Pero entonces, mientras bajaba por las escaleras del segundo piso, la vio salir del cuarto de mantenimiento con el celular en la mano. Estaba sola. Esta vez, no se escondió. Se acercó con naturalidad y le dijo que había escuchado su canción hace 2 días. Ella se sorprendió de nuevo, pero no se molestó. Solo sonrió, un poco nerviosa, y le dijo que esperaba no haber molestado. Eduardo negó con la cabeza. Le dijo que era todo lo contrario, que tenía una voz impresionante y que no entendía cómo alguien con esa voz no estaba en otro lugar. Leti se encogió de hombros y dijo que cantar era solo algo que hacía para sí misma, que nunca lo había tomado en serio. Eduardo no entendía cómo eso era posible. Le preguntó si nunca pensó en dedicarse a eso. Ella lo miró un segundo antes de decir que su vida no había sido muy buena para los sueños. Eso le pegó a Eduardo más de lo que esperaba. Quiso preguntarle más, pero algo en la mirada de ella le dijo que no era el momento. Así que solo le dio las gracias por compartir su voz con el mundo, aunque fuera sin querer. Leti bajó la mirada, murmuró un gracias y siguió con su trabajo. Esa noche, cuando Eduardo salió del edificio, volvió a casa pensando en lo mismo. En su vida todo estaba ordenado, correcto, eficiente, pero no recordaba la última vez que algo le había sorprendido de verdad. Y Leti, sin saberlo, lo había hecho. No por lo que hacía, sino por lo que escondía. Algo en su voz decía que tenía muchas historias que nadie conocía, y él quería conocerlas. Eduardo no era alguien que viviera mucho en el pasado. Siempre se había enfocado en el trabajo, en los objetivos, en lo que venía. Tenía una mente práctica, acostumbrada a resolver, a seguir adelante sin detenerse a mirar hacia atrás. Pero desde aquella noche en que escuchó cantar a Leti, algo empezó a cambiar. No solo pensaba en su voz o en ella como persona. Había algo más, algo que no podía explicar. Una sensación que le revolvía el estómago, como si una pieza perdida estuviera a punto de aparecer. Una mañana, mientras se arreglaba frente al espejo, se encontró tarareando una canción sin darse cuenta. Tardó un par de segundos en identificarla. Era la misma que Leti había cantado la primera vez, esa noche solitaria en los pasillos. No era una canción actual, ni una de esas que suenan en la radio todo el tiempo. Era una melodía antigua, sencilla, de esas que se escuchaban en casas humildes, y fue ahí donde algo dentro de él hizo clic. Esa canción no la había escuchado por primera vez en ese edificio. La conocía de antes, muy de antes, de su infancia, de cuando tenía tal vez 5 o 6 años, y su madre lo sentaba en la sala a comer pan dulce con leche caliente.
En esos días, cuando su papá llegaba tarde o no llegaba del todo, su madre ponía un viejo reproductor en la cocina mientras limpiaba, y entre todas las canciones, había una que sonaba más seguido. Esa, la misma que Letty había cantado. Eduardo se quedó congelado. Se sentó en la orilla de la cama, mirando al piso, con la toalla aún en los hombros. Trató de recordarlo todo con más claridad. Se veía a sí mismo, pequeñito, jugando en el suelo con carritos de plástico. Su madre cantaba mientras lavaba trastes, y esa melodía era parte de ese momento. No era una coincidencia. No podía hacerlo. Fue al trabajo con la cabeza hecha un lío. Todo el día actuó como si estuviera presente, pero no lo estaba. Respondía lo necesario, firmaba papeles, asistía a reuniones, pero su mente estaba en otro lugar. A media tarde, mientras revisaba documentos en la sala de juntas, escuchó a Letty pasar al fondo, empujando su carrito. No cantaba esta vez, solo caminaba. Eduardo sintió una presión en el pecho, como si esa imagen sencilla se conectara con algo mucho más grande que él. Esa noche no se quedó tarde. Salió a una hora más normal, y en lugar de irse directo a casa, tomó una ruta diferente. Manejó por una colonia donde no pasaba desde hacía años. Era un barrio tranquilo, con casas viejas, jardines sin podar y perros ladrando detrás de rejas oxidadas. Ahí vivía su tía abuela Carmen, la única hermana de su papá que seguía viva. Una mujer de carácter fuerte, ya retirada, pero muy lúcida para su edad. No se habían visto en un buen tiempo. Ella lo recibió con una mezcla de sorpresa y gusto. Le ofreció café, como siempre, y se sentaron en la sala, donde casi nada había cambiado desde los 90. Eduardo fue directo al grano. Le preguntó si se acordaba de una canción en particular, una que su madre solía poner cuando él era niño. La tarareó con cuidado sin cantar. La tía Carmen lo miró fijo, con los labios apretados. «¿Por qué me preguntas eso?» Eduardo se encogió de hombros. Le dijo que se le había quedado en la cabeza y que le parecía raro haberla vuelto a escuchar, tantos años después. Ella dejó la taza en la mesa y se cruzó de brazos. Lo miró con esa forma directa que siempre había tenido. «Esa canción la ponía tu papá, no tu mamá». Eso lo sacudió. ¿Mi papá? Sí, era una de sus favoritas. Se la sabía de memoria. La traía pegada todo el tiempo. A veces la cantaba cuando creía que nadie lo oía. Eduardo sintió un escalofrío. No recordaba eso. Solo tenía presente a su madre cantándola, no a su padre. Tal vez porque lo veía poco, o porque su presencia en la casa era cada vez más distante conforme pasaban los años. ¿Él la escuchaba con alguien más?, preguntó, sin saber bien por qué. La tía Carmen se quedó callada unos segundos. «No sé si sea buen momento para meterme en cosas viejas, mijo, pero ya estás grande. Esas cosas hay que saberlas tarde o temprano». Eduardo no dijo nada. Esperó. Tu papá era complicado, muy trabajador, sí, pero también medio mentiroso. Había temporadas en que no sabíamos dónde andaba. Decía que era por trabajo, pero nunca quedaba claro. ¿Y mi mamá? Tu mamá lo sabía. Se hacía la que no, pero sí. Hubo años en que las cosas se pusieron tensas entre ellos. Tú eras muy chico. No te dabas cuenta. ¿Tú crees que él tenía otra familia? La tía Carmen bajó la mirada. No dijo nada de inmediato. Luego soltó. No lo puedo asegurar, pero siempre se dijo eso. Que tenía otra mujer, tal vez hasta un hijo. Tu abuela lo sospechaba, pero nadie tenía pruebas. Él nunca hablaba del tema. Cuando murió, dejó todo en orden, pero sin decir nada. Eduardo sintió que se le apretaba el pecho. El café ya no le pasaba. Se levantó, caminó un poco por la sala, con las manos en los bolsillos. De pronto, todo lo que había sentido los últimos días cobraba otro sentido. No era solo la voz de Letty, ni su forma de cantar. Era la canción, el timbre, la emoción. Todo tenía una raíz común. La tía Carmen le preguntó si pasaba algo. Él negó, pero sabía que sí. Tenía que averiguar más. Volvió a su departamento y se quedó despierto hasta tarde, mirando el techo. Pensaba en su padre, en lo poco que sabía realmente de él.
Siempre fue una figura lejana, fría, más interesado en los negocios que en su familia. Eduardo se había prometido no repetir ese modelo, aunque con el tiempo terminó siendo igual de cerrado. ¿Y si su padre sí había tenido otra hija? ¿Y si esa hija era Leti? Era absurdo. O tal vez no tanto. Le venían a la mente fragmentos sueltos, el parecido en algunos gestos, la manera en que ella lo miraba, no con miedo, sino con una especie de distancia familiar. Y la canción, claro, esa canción que había vuelto del pasado como una pista. A la mañana siguiente, Eduardo se miró al espejo, y ya no se vio igual. Había empezado una búsqueda que no sabía cómo iba a terminar, pero sabía que ya no podía ignorar lo que sentía. Algo se había despertado, algo que había estado dormido durante muchos años, y no iba a descansar hasta entenderlo. Eduardo llegó ese día decidido. No sabía exactamente qué iba a decir, ni cómo lo iba a plantear, pero tenía claro que no podía seguir ignorando la voz que tenía en la cabeza, la duda que crecía con cada minuto. Necesitaba hablar con Leti, conocerla de verdad, no como la empleada de limpieza que se cruzaba en los pasillos, no como la mujer que cantaba de noche, sino como alguien que, sin saberlo, le estaba sacudiendo la vida entera. Durante todo el día estuvo inquieto. No era algo que se notara demasiado. Seguía en su papel de jefe correcto, puntual, serio, pero por dentro estaba acelerado. Esperó hasta el final de la jornada, cuando las oficinas empezaban a vaciarse, cuando los ruidos se iban apagando y el edificio se transformaba en ese lugar callado que ya conocía. Supo que ella aparecería. Siempre lo hacía en ese mismo horario, empujando su carrito de limpieza, pasando de oficina en oficina, en silencio. La vio entrar por la puerta de servicio del piso. Llevaba el cabello amarrado, el uniforme de siempre, y los audífonos colgados al cuello, como si se los acabara de quitar. Estaba limpiando escritorios cerca de la zona de contabilidad, sola, como casi siempre. Eduardo se acercó despacio. No quería asustarla ni incomodarla, pero tampoco iba a quedarse callado esta vez. Ella lo notó apenas se acercó, y se giró con una expresión de sorpresa. No miedo, pero sí algo de confusión. Eduardo sonrió leve, casi con nervios. Le preguntó si podía hablar con ella un momento. Leti dudó, miró a los lados, como esperando que alguien más interrumpiera. Después asintió con la cabeza y dejó el trapo sobre el escritorio. ¿Todo bien, ingeniero? Eduardo se sintió raro. Nunca le había gustado que le dijeran así, pero todos en la empresa lo hacían. Era parte de la formalidad. Aún así le sonó distinto viniendo de ella. Sí, todo bien. Solo quería hablar contigo un poco, si tienes tiempo. Leti se sorprendió de nuevo, pero no se negó. Se quedó de pie, esperando que él hablara primero. La otra vez me dijiste que cantar era algo que hacías para ti, ¿no? Ella asintió con una pequeña sonrisa. Sí, es como, no sé, una costumbre. Me calma. ¿Siempre lo haces? Desde chica. Leti lo miró con algo de desconfianza, pero no parecía molesta. Desde que tengo memoria. Mi mamá cantaba todo el tiempo, hasta cuando trapeaba. Yo la imitaba. Eduardo sintió cómo se le encogía el pecho. Su madre también lo hacía. Tal vez era una costumbre de muchas mujeres, pero igual se le hizo un detalle fuerte. Tienes una voz muy especial. No es algo que se escuche todos los días. Gracias, pero no es nada del otro mundo. Se notaba que no estaba acostumbrada a recibir elogios. Eduardo hizo una pausa. No quería parecer demasiado curioso, pero no podía guardárselo más. ¿Tu mamá sigue viva? Leti asintió. Sí, vive en Iztapalapa. Nos vemos los fines de semana. A veces hablo con ella por teléfono en los descansos. ¿Y tu papá? Ahí la cara de Leti cambió. No fue una expresión exagerada, pero sus ojos bajaron de inmediato. Nunca lo conocí. Nada, ni una foto. Ella negó con la cabeza, apretando los labios. Mi mamá nunca quiso hablar de él. Siempre que preguntaba, cambiaba de tema. Solo me dijo que se fue cuando yo era muy chiquita, que no valía la pena hablar de él. Eduardo sintió cómo se le apretaba algo por dentro. Cada palabra de Leti se clavaba más profundo.
Empezaba a parecer menos una coincidencia y más una historia que se cruzaba con la suya. ¿Y no has querido buscarlo? Leti se encogió de hombros. ¿Para qué? Si no quiso estar, ya no hace falta. Hubo un silencio incómodo. Eduardo sintió que estaba pisando terreno delicado, pero no podía dejarlo ahí. Es que, te digo esto porque la canción que cantaste el otro día, esa primera, yo también la conocía. Me sonaba demasiado. Mi papá la ponía cuando yo era niño, y cuando la escuché en tu voz, me removió muchas cosas. Leti lo miró, esta vez más atenta. Se notaba que estaba conectando los puntos en su cabeza, pero no dijo nada. ¿Cómo se llamaba tu mamá?, preguntó él, con la voz más suave. María Elena. Eduardo sintió un vuelco. Ese nombre lo había oído antes, en una conversación perdida, en una discusión antigua de sus padres cuando él apenas entendía lo que pasaba. María Elena. Claro que sí. Su madre lo había mencionado una vez, con rabia, con un tono que no se le olvidó nunca. Lo había dicho como si fuera una traición. Leti notó el cambio en su rostro. ¿Pasa algo? No, solo ese nombre me sonó. Ella esperó, pero él no agregó más. Todavía no podía. Era demasiada información junta, y nada confirmado. Aún así, algo dentro de él ya lo sabía. No tenía pruebas, pero sí intuición. Lo sentía en los gestos, en los silencios, en la forma en que ambos compartían algo que no podían explicar. ¿Tú crees que hay cosas que simplemente se sienten?, preguntó Eduardo, más para sí que para ella. Leti se quedó en silencio un segundo. Sí, a veces el cuerpo sabe antes que la cabeza. Él la miró. No sabía si ella había entendido lo que él estaba empezando a sospechar, pero su respuesta le dejó claro que no era tan ingenua como parecía. Gracias por hablar conmigo, dijo ella al final. No suelo platicar mucho con nadie aquí. A mí me pasa lo mismo, contestó Eduardo medio sonriendo. Se despidieron con un gesto corto. Leti volvió a su trabajo. Eduardo se quedó unos minutos más en el pasillo, viendo cómo ella desaparecía en el fondo. No se había imaginado que una simple conversación le fuera a mover tanto, pero lo había hecho, y esa noche, más que nunca, sintió que estaba a punto de descubrir algo que podía cambiarlo todo. Los pasillos de la oficina eran como cualquier lugar donde trabajaba mucha gente. Todo se veía ordenado por fuera, pero debajo corrían chismes, miradas y rumores que nadie decía en voz alta. La mayoría estaba tan ocupada con sus cosas que ni se fijaban en lo que pasaba alrededor, pero había otras personas que no se perdían nada, gente que siempre estaba al tanto de los movimientos ajenos, que sacaban conclusiones antes que nadie, y Sandra era una de ellas. Sandra llevaba años trabajando en la empresa. Era la jefa de recursos humanos, siempre bien vestida, segura de sí misma, con esa manera de caminar que hacía ruido sin necesidad de tacones. Tenía una sonrisa que parecía amable, pero sus ojos siempre estaban midiendo a quien tenía enfrente. Tenía todo bajo control, o al menos eso creía. Le gustaba saberlo todo, oler los cambios antes de que pasaran, y desde hacía unos días, algo no le cuadraba. Eduardo estaba raro. No en su trabajo, porque él siempre era eficiente, serio y puntual, pero había algo en su forma de moverse que no era la misma. Estaba más distraído, se encerraba más en su oficina, y lo más curioso, ya no comía solo en su escritorio como siempre. Había bajado 2 veces a la cafetería en menos de una semana, y no hablaba con nadie, solo observaba. Un miércoles por la tarde, Sandra lo vio por la cámara de seguridad del piso 4, cerca del área de mantenimiento. No era una zona que el director visitara normalmente, pero ahí estaba, caminando despacio, hablando con una de las limpiadoras. Ella no podía escuchar lo que decían, pero no necesitaba audio para leer el lenguaje corporal. Eduardo estaba relajado, sonreía, y la mujer frente a él tenía esa actitud incómoda de quien no está acostumbrada a recibir atención. Era obvio que algo pasaba. Sandra acercó la imagen en la pantalla. No reconocía bien a la empleada, pero la buscó en el sistema. Era Leticia Ramírez, con el gafete L092. Turno nocturno, 6 años trabajando ahí, sin reportes, sin problemas. Discreta, invisible, hasta ahora.
Le molestó lo que estaba viendo, no por celos románticos, o al menos eso se repetía a sí misma, sino porque algo no le sonaba limpio. ¿Por qué Eduardo se interesaría por una mujer que limpiaba escritorios? ¿Por qué ahora, de repente? ¿Qué estaba buscando? Sandra recordaba bien que durante años había intentado acercarse a él de manera más personal, comidas, comentarios, indirectas, pero Eduardo nunca mostraba señales claras. Era educado, sí, a veces amable, pero distante. Nunca dejó que nadie cruzara esa línea, y ahora, sin avisar, se ponía a hablar con una empleada de limpieza en pasillos vacíos. Eso no era normal. Empezó a prestar atención. Observaba sus horarios, revisaba qué zonas limpiaba Leti, comparaba con los momentos en que Eduardo salía de su oficina, y poco a poco el patrón se fue marcando. No era diario, pero sí constante. Eduardo no se estaba acercando por accidente. Estaba buscando a esa mujer. Una tarde, Sandra cruzó a Leti en el elevador. Ella entró empujando su carrito y bajó la mirada en cuanto la vio. Sandra la saludó con esa voz suave que usaba cuando quería parecer cordial. «Hola, Leticia, ¿cómo vas con tus turnos?» «Bien, señora, gracias. ¿Todo tranquilo? ¿Sin problemas?» «Todo bien, sí». El elevador descendía lento. Sandra notó que la muchacha ni la miraba a los ojos. «Qué bueno. Si necesitas algo, no dudes en pasar a mi oficina. Ya sabes que aquí todos somos parte del equipo, ¿no?» «Sí, gracias». Cuando se abrieron las puertas, Leti salió rápido. Sandra se quedó viendo cómo se alejaba por el pasillo. Esa mujer tenía algo, y no sabía qué, pero iba a averiguarlo. Esa noche, mientras revisaba pendientes, se metió al sistema de cámaras. Buscó grabaciones de días anteriores, seleccionó varias horas donde Eduardo se había quedado tarde. Reprodujo un clip. Ahí estaban, otra vez. Él parado en medio del pasillo, ella con los audífonos colgando, hablando bajito. Luego, él se iba, y ella se quedaba mirando al piso, como si algo le hubiera removido por dentro. Sandra sintió un cosquilleo en el estómago. No era enojo, era desconfianza. No soportaba no saber lo que otros sabían, y esta historia se le estaba saliendo de las manos. El viernes siguiente, organizó una revisión de rutina del personal de mantenimiento. No era común hacerlo, pero se justificó diciendo que era por control interno. Citó a Leti en su oficina, junto con otros 2 empleados. Hizo preguntas básicas, chequeó los horarios, pidió sus credenciales. Cuando fue el turno de Leti, la miró fijo mientras hablaba. «Leticia, ¿desde cuándo trabajas aquí?» «6 años, señora». «¿Has tenido contacto con personal administrativo?» «¿Perdón?» «Me refiero a si convives o cruzas palabra con personal fuera del área de limpieza. Jefes, supervisores, gerentes». Leti se tensó un poco. Dudó. «No mucho, a veces cuando me piden algo». «¿Con el ingeniero Eduardo has tenido contacto?» Silencio. 1 segundo. 2. Leti bajó la mirada. Él me saludó un par de veces, nada más. Sandra anotó algo en un papel, sin necesidad, solo para incomodarla. Luego le agradeció y la dejó ir. Cuando Leti salió, Sandra apretó los labios. Esa mujer mentía, no descaradamente, pero sí a su manera. Algo estaba escondiendo. Y lo peor, Eduardo la estaba buscando. No sabía con qué intención, pero estaba segura de que no era solo por su voz. Empezó a imaginar escenarios. Tal vez Leti quería algo. Tal vez había un secreto. Tal vez lo estaba manipulando. Había visto cosas peores. Gente que se metía en la vida de los demás con sonrisas falsas. Y no iba a permitir que alguien viniera a ensuciar el equilibrio de la empresa. No con Eduardo. No después de tanto tiempo. Esa noche, Sandra se quedó en su oficina más de lo necesario. Afuera ya no había nadie. Se asomó al pasillo y escuchó algo. Una voz. Una canción. Apagó la luz de su oficina y caminó en puntas hacia el sonido. Era Leti. Estaba sola, cantando bajito mientras limpiaba una sala de reuniones. Su voz llenaba el lugar como si lo estuviera abrazando todo. Sandra no sintió ternura. Sintió coraje. No entendía por qué alguien como ella tenía algo tan poderoso. Algo que incluso Eduardo, con todo su control, no había podido ignorar. «¿Qué estás buscando, Leticia?», dijo en voz baja, desde la sombra. Y supo, en ese momento, que iba a averiguarlo, cueste lo que cueste. Leti no entendía qué estaba pasando.
Desde que Eduardo se había acercado a hablarle por primera vez, algo dentro de ella se movió. No sabía cómo explicarlo. Era una mezcla de sorpresa, nervios y algo que no se atrevía a nombrar. Él no la trataba como los demás. No con lástima, ni con superioridad, ni con esa indiferencia con la que todos en la oficina la veían. No, Eduardo la miraba distinto, como si buscara algo en ella que ni ella sabía que tenía. Después de esa conversación, Leti empezó a notarlo más, a sentirlo más. No era que él estuviera encima de ella, ni que la persiguiera, pero coincidían cada vez más seguido. A veces se lo encontraba en los pasillos, otras lo veía de lejos en la cafetería, mirando sin decir nada. Era raro, pero no incómodo. En el fondo, le gustaba que alguien la notara, aunque no supiera bien qué hacer con eso. Un martes en la tarde, mientras limpiaba los vidrios de la sala de juntas, Eduardo apareció otra vez. Esta vez no iba de traje, solo con una camisa abierta y sin corbata. Traía una bolsa con café para llevar en una mano, y en la otra, una mirada que parecía tener preguntas. ¿Tienes un ratito?, le dijo. Ella asintió, sin soltar el trapo que tenía en la mano. ¿Te puedo invitar un café? Nada formal. Solo platicar. Leti dudó. Lo miró como si no supiera si estaba hablando en serio, pero él solo le sonrió leve, esperando. Está bien, contestó ella al final. Salieron del edificio juntos, por la puerta trasera. Fueron caminando hasta una cafetería de la esquina, pequeña, sin mucha gente. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Eduardo pidió lo de siempre. Leti, un té de manzanilla. Se quedaron en silencio unos segundos, hasta que él fue directo. No sé si esto te parece raro. Yo no suelo hacer esto. ¿Qué cosa? Querer conocer a alguien, así, sin motivo de trabajo. Leti bajó la mirada, sonriendo apenas. Tampoco es común que alguien como usted se fije en alguien como yo. Eduardo negó con la cabeza. No digas eso. Tú eres distinta. Ella levantó la vista y por primera vez lo miró sin miedo. ¿Distinta cómo? No sé. Hay algo en tu voz, en tu forma de estar, que me hace pensar en cosas que había olvidado. Como si me hubieras despertado una parte que tenía apagada. Leti no sabía qué responder. Tomó un sorbo de su té, como para ganar tiempo. Yo no tengo una vida muy interesante, la verdad. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué no? Mi historia es como la de muchas. Mi mamá me crió sola. Me costó terminar la prepa. Trabajé desde joven. Nunca tuve lujos. Y cantar era lo único que me hacía sentir que tenía algo bonito que nadie me podía quitar. Eduardo se quedó callado. Sentía que cada palabra de Leti le abría una ventana a su pasado. ¿Nunca supiste nada de tu papá? Nada. Solo que se fue cuando yo era muy chiquita. A veces pienso que si lo tuviera enfrente, ni sabría qué decirle. ¿Y si tuvieras la oportunidad de saber quién fue? No sé. Parte de mí quiere, pero otra parte tiene miedo. ¿Y si no me gusta lo que descubro? Eduardo entendía exactamente a qué se refería, porque él estaba en ese punto también. Quería saber, pero tenía miedo de lo que iba a encontrar. Miedo de que su padre hubiera sido peor de lo que recordaba, o de que las respuestas no le dieran paz, sino más dudas. Siguieron hablando por más de una hora. Leti le contó cosas que nunca había compartido con nadie en la empresa, que vivía con una amiga, que los fines de semana iba a cuidar a su madre enferma, que no salía mucho porque no confiaba en la gente. Eduardo también se abrió un poco. Le contó que su padre había muerto hacía varios años, que su infancia no había sido muy feliz, y que a pesar de todo lo que había logrado, a veces se sentía vacío. Salieron de la cafetería cuando ya caía la noche. En el camino de regreso, no hablaron mucho, pero se sentía una conexión silenciosa, como si algo entre ellos hubiera cambiado. Eduardo la dejó en la puerta del edificio y le agradeció por su tiempo. Ella solo le dijo que gracias a él, por escuchar. Esa noche, Leti llegó a su casa con la cabeza llena de pensamientos. Se acostó sin cenar y se quedó mirando el techo por horas. No sabía en qué iba a terminar todo eso, pero sentía que algo importante estaba pasando. Del otro lado de la ciudad, Eduardo también estaba despierto, sentado en el sillón con una caja de recuerdos en las piernas, fotos viejas, cartas,
papeles guardados por años. Buscaba algo, una pista, un nombre, algo que lo ayudara a conectar las piezas, pero no encontró nada. Solo la sensación de que estaba cada vez más cerca de una verdad que siempre había estado ahí, escondida, esperando. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, miró el techo, se levantó a tomar agua, volvió a acostarse. Nada. Su cabeza no paraba. Tenía esa sensación de que algo estaba por explotar. No podía dejar de pensar en Leti, en su historia, en esa canción que lo había marcado tanto. Cada detalle coincidía de una forma tan precisa que ya no lo sentía como casualidad. Era como si el destino, o algo parecido, le estuviera poniendo las piezas enfrente, desordenadas pero claras. Pasaron 2 días más. Eduardo intentó seguir su rutina, pero ya no podía hacer como si nada. En el trabajo, contestaba con monosílabos. Las juntas le parecían eternas. Todo le estorbaba. Y cada vez que veía a Leti pasar con su carrito, algo en su pecho se apretaba. No era un sentimiento romántico, era otra cosa, más honda, más difícil de explicar. Una tarde, después de una reunión larga con el área de finanzas, Eduardo bajó al estacionamiento y se sentó dentro de su coche sin prenderlo. Estaba solo, con la mirada perdida. De pronto, lo decidió. Sacó el celular, buscó el contacto de su tía Carmen y marcó. «Bueno, tía, soy yo, Eduardo. ¿Puedo ir a verte? ¿Estás bien? Necesito hablar contigo. De mi papá». Hubo un pequeño silencio en la línea. «Ven, aquí estoy». 40 minutos después, Eduardo estaba sentado en el mismo sillón donde había estado unas semanas antes. Su tía, con su batita de flores y su café cargado en la mano, lo miraba con una mezcla de calma y sospecha. Sabía que no había ido solo a saludar. «¿Qué pasa, mijo? ¿Tú sabías si mi papá tuvo otra hija?» La pregunta salió directa, sin filtro. La tía Carmen no fingió sorpresa. Bajó su taza con cuidado y lo miró como si ya lo esperara. «¿Qué tanto sabes tú?» Eduardo tragó saliva. «Nada seguro, pero conocí a alguien. Una mujer. Se llama Leticia, trabaja en mi empresa. Y hay cosas que no puedo explicar. Coincidencias. Su mamá se llama María Elena. Nunca conoció a su papá. Dice que su mamá evitaba hablar de él. Y la canción que ella canta era la misma que mi papá ponía cuando yo era niño». La tía Carmen respiró hondo. Miró hacia un punto fijo en la pared. «Esa mujer, María Elena, sí existió. La conocí. Nunca fuimos amigas, pero supe de ella. Tu papá la veía a escondidas. No sé cuánto tiempo duró eso. A veces desaparecía una semana entera y regresaba como si nada. Tu mamá hacía como que no sabía, pero claro que se daba cuenta». Eduardo sintió como todo le daba vueltas. «¿Tú crees que Leticia sea mi hermana?» «No puedo asegurarlo, pero es muy probable. Se decía que tu papá había tenido una hija. Nadie sabía el nombre, ni siquiera si era verdad. Pero ahora que me dices esto, tiene sentido». Eduardo se frotó la cara con las 2 manos. Sentía un nudo en el estómago. No sabía si era tristeza, rabia o miedo, o todo junto. «¿Por qué nadie me dijo nada?» «Porque no había pruebas, Eduardo. Y tu papá nunca fue de hablar. Guardaba todo. A veces creo que ni él se aceptaba a sí mismo». «¿Tú crees que mi mamá lo sabía?» La tía bajó la mirada. «Sí». Eduardo se quedó en silencio. Una parte de él lo sospechaba, pero escucharlo dolía. Recordó las veces que su madre discutía con su padre a puertas cerradas, los llantos en la madrugada, la tensión en la mesa. De niño no entendía. De grande, nunca quiso preguntar. «¿Qué hago, tía?» «Primero asegúrate. Si tienes dudas, hay formas de saberlo. Pero si ya lo sientes, tal vez no estás tan equivocado. La sangre se reconoce, aunque no haya palabras». Eduardo la abrazó antes de irse. No dijo nada más. Salió con el corazón apretado, con más certezas que dudas, pero con una tormenta interna que no sabía cómo manejar. Esa noche llegó a su departamento y abrió una caja que había guardado por años en la parte más alta del closet. Dentro había fotos viejas, documentos, papeles del negocio de su papá, algunas cartas. Revisó una por una. En una hoja doblada, encontró una nota que nunca había leído bien.
Era un recibo bancario a nombre de María Elena R., fechado casi un año después de su nacimiento. En la esquina, con letra de su padre, decía: transferencia mensual, mantener silencio. Eduardo se quedó mirando ese papel como si quemara. Era real. Su padre había sostenido a esa mujer, en secreto, por años. Ahora ya no era solo intuición, era un hecho. Al día siguiente llegó al trabajo con la decisión tomada. No podía seguir adivinando. Necesitaba una prueba concreta, algo que lo sacara de la duda. No podía simplemente preguntarle a Leti: ¿eres mi hermana? No, tenía que hacer algo más. Tal vez no era lo correcto, pero era lo único que se le ocurrió. Esa tarde, cuando Leti pasó por su oficina para dejar unos papeles olvidados en una limpieza anterior, él vio su oportunidad. Ella dejó el sobre encima del escritorio. Él la saludó con una sonrisa sincera, y ella le respondió igual. En ese momento, vio que uno de sus cabellos, largo y negro, se había quedado en la orilla de la carpeta. Eduardo lo miró, dudó, y luego, con rapidez, lo tomó sin que ella lo notara. Era su única opción. Llamó a un laboratorio privado. Preguntó por las pruebas de parentesco. Le explicaron el proceso. Él accedió a todo. También dejó su muestra. Pagó lo necesario para obtener los resultados lo antes posible. Le dijeron que tardarían unos días. Fueron los días más largos de su vida. No se lo dijo a nadie, ni a su tía, ni a su madre, mucho menos a Leti. Caminaba por los pasillos como un fantasma. A veces la veía de lejos. Ella lo saludaba con una sonrisa que se le hacía cada vez más familiar, y él devolvía el gesto, tragándose las palabras que quería decirle. Una tarde recibió el correo con los resultados. Lo abrió solo, en su oficina, con las cortinas cerradas. Leyó línea por línea. Ahí estaba, frío, claro, irrefutable. Compatibilidad genética del 50%. Coincidencia directa. Medio hermanos. Eduardo no supo si llorar o reír. Solo se quedó sentado, en silencio, mirando el papel. Sintió una mezcla tan intensa que por un segundo le faltó el aire. Leti era su hermana. Lo había sabido desde el primer momento, aunque no quisiera admitirlo. Ahora, tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Sandra sabía que algo no estaba bien. Lo sentía en el ambiente, en la manera en que Eduardo caminaba por la oficina, más ausente, más encerrado en sí mismo. No era el mismo de antes. Lo veía cruzar los pasillos con la mirada perdida, como si su cabeza estuviera en otro lugar, y ella sabía perfectamente qué lugar era ese. Desde su escritorio, Sandra tenía acceso a más cosas de las que la gente imaginaba. Supervisaba horarios, veía entradas y salidas, recibía reportes que nadie más revisaba. Pero no era solo eso. Tenía una red de fuentes dentro de la empresa. Gente que le debía favores. Empleados que preferían llevarse bien con ella para no meterse en problemas. Con un par de mensajes podía saber qué había pasado en cualquier rincón del edificio. Y los últimos días, todo apuntaba hacia lo mismo. Eduardo y la mujer de limpieza, Leti. Una noche Sandra se quedó más tarde de lo normal. Cerró su oficina y caminó por los pasillos fingiendo que revisaba papeles, pero lo que quería era verla. Y ahí estaba, al fondo, con su carrito, limpiando en silencio. No cantaba, solo se movía con su ritmo habitual, como si nada pasara. Pero Sandra la miraba con otros ojos. La estaba evaluando, escaneando, buscando su punto débil. En cuanto Leti notó su presencia, bajó la mirada y saludó con un gesto corto. Sandra se acercó con esa sonrisa que usaba solo cuando tenía un plan entre manos. «Hola, Leticia. ¿Te puedo quitar un minuto?» Leti dudó, pero asintió. Sandra señaló una sala vacía. Entraron. Sandra cerró la puerta con calma y se sentó en una de las sillas. Leti se quedó de pie. «He estado observando tu desempeño estos días y quería hablar contigo directamente. Tú sabes que en esta empresa valoramos mucho el orden, la discreción y, sobre todo, los límites». Leti frunció el ceño sin saber bien a qué se refería. «Sí, señora, yo siempre he hecho mi trabajo. No dudo de eso». Sandra la interrumpió rápido. «Pero últimamente he notado ciertas actitudes, ciertos acercamientos fuera de lo normal». Leti no dijo nada.
No sé qué tipo de relación estás intentando tener con el ingeniero Eduardo, pero quiero recordarte que hay normas. Y que, si estás esperando obtener algún tipo de beneficio por llevarte bien con él, te estás equivocando de lugar. Leti abrió los ojos con sorpresa. ¿Perdón? No hace falta que me expliques. Solo quiero advertirte, por tu bien, que no conviene cruzar ciertas líneas. Podrías perder mucho. Leti apretó los puños pero no respondió. No entendía bien qué estaba pasando. No sabía si Sandra estaba celosa, molesta o simplemente enojada porque Eduardo se había fijado en ella. Pero la sensación de amenaza era clara. ¿Puedo irme?, preguntó, firme. Claro. Sandra sonrió con frialdad. Solo recuerda lo que hablamos. Leti salió con el estómago revuelto. Caminó rápido hasta el cuarto de servicio. Cerró la puerta y se apoyó contra la pared. No podía creerlo. Nunca había hecho nada malo. Nunca había cruzado un límite. Solo había hablado con Eduardo un par de veces. Y ahora esta mujer venía a tratarla como si fuera una cualquiera, como si estuviera aprovechándose de algo que ni siquiera entendía. Mientras tanto, Sandra volvió a su oficina con una idea fija en la cabeza. Había que sacarla del camino. No confiaba en esa mujer. Algo escondía. Nadie llega así de pronto a revolverle la vida al director general sin tener un plan. Tenía que proteger a Eduardo, o eso se decía a sí misma, aunque en el fondo, lo que no soportaba era perder el control. Esa misma semana, Sandra habló con uno de los supervisores de seguridad. Le pidió acceso a las cámaras del piso 4, bajo el pretexto de una auditoría interna. Revisó horas de grabación, escenas donde Leti hablaba con Eduardo, donde se veían sonrisas, momentos de tensión, pausas largas. Nada explícito, nada comprometedor, pero Sandra sabía leer entre líneas. Tomó capturas de pantalla, hizo un informe, lo guardó. Por ahora no lo usaría, pero era su carta bajo la manga. Luego empezó a investigar más a fondo. Buscó el expediente de Leti, revisó sus antecedentes. Todo estaba limpio, pero Sandra no se quedó ahí. Mandó a uno de sus contactos en administración a averiguar dónde vivía. Dio con su dirección, un departamento pequeño, compartido con otra mujer. Nada raro, pero igual mandó a seguirla discretamente, solo para asegurarse. Una noche, su contacto le envió una foto. Leti entrando a una cafetería con Eduardo. Ambos sentados, hablando, sonriendo. Eso fue suficiente. Sandra entendió que ya no bastaba con advertencias. Tenía que actuar. Si Leti seguía cerca de Eduardo, todo podía cambiar. Podía afectar la imagen de la empresa. Podía alterar las decisiones en la junta directiva. Podía arrebatarle el lugar que ella se había ganado. El lunes por la mañana, Sandra se presentó temprano en la oficina del director general. Llevaba una carpeta en la mano y un tono serio. «Eduardo, ¿tienes un momento?». Él asintió, sin mucha emoción. Estaba distraído como siempre últimamente. «Vengo a comentarte algo delicado», empezó. «He notado una situación que puede convertirse en un problema si no la controlamos». Eduardo levantó la mirada. «¿Qué tipo de situación?». «Con una empleada del área de limpieza, Leticia Ramírez. Ha tenido acercamientos inusuales contigo, y he recibido comentarios. Podría afectar la percepción del equipo. Tú sabes cómo es esto. La gente habla». Eduardo frunció el ceño. «¿Y tú estás vigilando a los empleados ahora?». «No es vigilancia. Es parte de mi trabajo prevenir conflictos internos. No quiero que se malinterpreten las cosas». Él la miró directo. «¿Y qué es lo que se está malinterpretando?». Sandra se quedó callada un segundo. «Solo te pido que tengas cuidado. A veces uno confía en la gente equivocada». Eduardo no respondió. Solo se recargó en la silla, pensativo. Cuando ella salió, él se quedó en silencio. Algo dentro de él se encendió. Ya no había duda. Sandra estaba metiendo las manos, y lo hacía porque se sentía amenazada. Pero lo que ella no sabía era que esa historia no era un juego, y que Leti no era cualquier persona. Era su hermana. Eduardo no volvió a ser el mismo después de ver esos resultados. El documento seguía ahí, guardado en su cajón, pero él lo tenía grabado en la mente como si lo hubiera leído 1000 veces. Medio hermanos.
50% de coincidencia genética, 50% que explicaba demasiado. Ya no era intuición, ya no eran suposiciones, era real. Letty era su sangre, y eso le pesaba, no porque fuera algo malo, sino porque todo en su mundo se empezó a mover desde ese momento. Lo que antes era claro, ahora ya no. Lo que sentía como una simple curiosidad, ahora era una responsabilidad, una verdad tan grande que lo hacía mirar todo distinto. La oficina, su pasado, su familia, y a ella. Pasaron 2 días sin que pudiera hablar con Letty. La veía de lejos, en los pasillos, pero no encontraba el momento. No quería decirle algo tan delicado a las prisas. No era algo que se pudiera soltar así nomás. ¿Cómo le decía que eran hermanos? ¿Cómo se enfrentaba a la reacción que viniera? Tenía miedo, y no era común verlo así. La mañana del tercer día, Eduardo se encerró en su oficina. No tenía cabeza para juntas, ni para informes, ni para correos. Se quedó mirando por la ventana, pensando en lo que venía. Necesitaba hacer algo, hablar con alguien, aclararse. Así que tomó su celular y marcó de nuevo a su tía Carmen. Ya tengo la respuesta. ¿Sí es? Sí. Hubo silencio del otro lado. Entonces no hay marcha atrás, mijo. Tarde o temprano vas a tener que decírselo. Pero hazlo con cuidado. Ella no tiene la culpa de nada. Eduardo se quedó pensando en eso. Letty no había pedido nada. No había buscado nada. Solo estaba viviendo su vida. Y de pronto, sin saberlo, se había cruzado con un pasado que no le correspondía. Un pasado que la había tocado sin permiso. Esa misma tarde se quedó hasta más tarde en la oficina. Esperó a que el edificio se vaciara, como otras veces. Pero esta vez no era para escucharla cantar. Era para verla, para hablar. Estaba nervioso, algo que no le pasaba casi nunca. Se sentía como un niño a punto de confesar una travesura. Cerca de las 8, vio a Letty entrar por la puerta de servicio. Llevaba su carrito como siempre, su cara tranquila, aunque con ojeras. Eduardo se le acercó con suavidad. «¿Podemos hablar? Es importante». Letty se detuvo, lo miró un momento y asintió. Entraron a una de las oficinas vacías, cerraron la puerta, se quedaron de pie, frente a frente, sin ruido alrededor. «No sé cómo empezar», dijo él, «pero necesito que me escuches sin interrumpirme». Letty se puso seria. Algo en su expresión cambió. Eduardo respiró hondo. «Desde que te escuché cantar esa noche, algo en mí se movió. Al principio no entendía qué era. Pensé que era tu voz, tu manera de estar, pero después recordé esa canción, una que mi papá solía poner cuando yo era niño, la misma que tú cantabas. Fue ahí cuando empecé a atar cabos». Letty frunció el ceño. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» «Mucho más de lo que imaginas». Eduardo dio un paso más cerca. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Lo extendió sobre el escritorio. «Hice una prueba de ADN». Letty lo miró con incredulidad. No dijo nada. No fue lo correcto. Lo sé. Pero necesitaba saberlo. Necesitaba entender por qué sentía esto. Porque cada vez que te veo, siento que ya te conocía desde antes. No como mujer, no como compañera de trabajo, como algo más profundo. Ella miró el papel sin tocarlo. «¿Qué es eso?» «Una prueba, tuya y mía. Muestra que compartimos el 50% del ADN. Eso significa que tú y yo somos hermanos, Letty». El silencio que se hizo fue brutal. Letty dio un paso atrás. Lo miraba como si no entendiera lo que acababa de oír. «¿Qué? Mi papá también fue tu papá, no sé si lo sabías. No sé si tu mamá te lo dijo alguna vez». Ella negó con la cabeza, lentamente. «No, mi mamá nunca habló de él. Pues es él mismo. Yo no tengo dudas. Mi tía Carmen lo sabía. Ella conoció a tu mamá. Me lo confirmó». Letty se sentó en una silla, sin decir nada. Se tapó la boca con las manos. Tenía los ojos vidriosos. Eduardo no se atrevió a acercarse. «Yo no sabía nada, Letty. No tengo idea de por qué nuestros padres hicieron lo que hicieron. Pero quiero que sepas que, aunque esto me sacudió por dentro, no pienso dar la espalda a esta verdad». Letty rompió en llanto. Pero no era un llanto de tristeza, ni de alivio.
Era una mezcla rara, como si de pronto todo lo que había sido su vida ya no tuviera forma, como si le hubieran quitado el piso de golpe. Yo nunca imaginé esto, dijo entre lágrimas. Siempre sentí que me faltaba algo, que había un hueco, pero jamás pensé que mi historia se cruzaría con la tuya. Eduardo se agachó frente a ella. No la tocó, pero la miró con la misma emoción que tenía desde que descubrió todo. No estás sola, Leti. Ahora lo sé. Y ahora tú también sabes. Ella lo miró, con la cara llena de lágrimas y confusión. ¿Y ahora qué hacemos? Eduardo tragó saliva. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez sentía que estaban en el mismo lado. Empezar, paso a paso, saber quiénes somos de verdad. Después de esa conversación, nada volvió a ser igual, ni para Eduardo ni para Leti. Los dos se fueron a sus casas esa noche con la cabeza llena de preguntas, pero también con una verdad que no podían ignorar. Ya no eran dos desconocidos con una conexión misteriosa. Eran hermanos. Y aunque eso respondía a muchas cosas, también habría otras que no tenían idea de cómo enfrentar. Leti llegó a su departamento y cerró la puerta como si cargara una tonelada en la espalda. Se quedó parada en medio de la sala, mirando al vacío. Su compañera de cuarto no estaba, así que tenía silencio. Mucho silencio. Tal vez demasiado. Se sentó en el sillón y se abrazó a sí misma. No sabía si tenía ganas de llorar o de gritar. Toda su vida había vivido con un hueco en el pecho. Un hueco que llevaba el nombre de su papá. Su mamá siempre se negó a hablar del tema. Siempre se escudó en frases como «no te hace falta» o «tú y yo estamos bien así». Leti aprendió a vivir con eso, a llenar el espacio con música, con trabajo, con esfuerzo. Y ahora, de pronto, tenía un nombre, una historia, una cara. Y lo peor, había estado cerca de él desde hace semanas. Lo había visto, lo había escuchado, lo había sentido cerca, sin saber. Se sintió tonta, se sintió expuesta. Sintió que todo lo que había vivido con Eduardo en ese tiempo, las charlas, las miradas, los silencios, ahora se veían con otra luz. Como si estuviera leyendo una historia con los párrafos cambiados de orden. Lloró, lloró largo, no de tristeza pura, sino de rabia, de confusión, de angustia. No entendía cómo su vida podía cambiar tanto en tan pocos días. Quería hablar con su mamá, pero no sabía cómo enfrentarla. No quería gritarle, pero tampoco quería abrazarla. Era como si el enojo y la tristeza se le pelearan adentro. Del otro lado, Eduardo tampoco dormía. Estaba en su departamento, sentado en el comedor con una copa de vino a medio terminar. La prueba de ADN seguía sobre la mesa. La había leído tantas veces que ya se la sabía de memoria. Pero eso no ayudaba. No había forma de prepararse para una verdad así. Intentó recordar cosas de su papá, escenas, gestos, momentos, pero todo le venía borroso. Tenía recuerdos vagos. Su padre llegando tarde, su madre llorando a escondidas, peleas que nunca entendió del todo. Ahora todo tenía sentido. Había otra familia, otra historia paralela a la suya, y él nunca lo supo, nunca lo vio. Se sentía traicionado, engañado, y al mismo tiempo, culpable. Porque aunque Leti no tenía nada que ver con eso, él había sentido cosas por ella que ahora le daban vergüenza. No eran sentimientos románticos del todo, pero sí una conexión intensa que no podía negar. Y ahora entendía por qué. No sabía si contarle a su madre, no sabía si debía buscar más pruebas, o si ya era suficiente. Pero algo dentro de él se estaba rompiendo. No solo su idea del pasado, también su idea de sí mismo. ¿Quién era él realmente? ¿Qué clase de vida había vivido sin saberlo? Pasaron los días, y no se hablaron. Ninguno de los dos sabía cómo retomar el contacto después de una revelación así. Leti llegaba al trabajo y evitaba pasar por las zonas donde pudiera cruzarse con Eduardo. Hacía su turno como autómata, sin cantar, sin sonreír. Solo trabajaba y se iba. Eduardo la buscaba con la mirada, pero no se atrevía a decirle nada. Sentía que había cruzado una línea al hacer la prueba sin su permiso. Tal vez se lo debió contar desde el principio. Tal vez debió esperar, pero ya no podía cambiar lo hecho. El silencio se volvió cada vez más pesado, hasta que un día,
Leti decidió hacer lo que venía postergando, ir a ver a su madre. Tomó el metro hasta Iztapalapa, como cada fin de semana, pero esta vez no iba con ganas de ayudarla a barrer o hacerle mandado. Iba con una sola pregunta, y no iba a irse sin respuesta. Entró al pequeño departamento donde creció. Su madre, María Elena, estaba sentada en la cocina, tomando café como siempre. Al verla, sonrió con ternura. «Hola, mija. ¿Cómo estás? Necesito hablar contigo, pero en serio». Su madre la miró con extrañeza. ¿Pasó algo? Leti se sentó frente a ella. La miró directo a los ojos. ¿Quién era mi papá? María Elena se congeló. «Leti, no me cambies el tema. No me digas que no importa. Ya no soy una niña. Necesito saber». María Elena bajó la mirada. Se quedó en silencio largo rato. Luego se levantó, fue a su cuarto y volvió con una caja pequeña. La puso sobre la mesa. «Tu papá se llamaba Alberto. Alberto Solano. Tenía otra familia, otra vida. Yo lo conocí cuando trabajaba en una fonda del centro. Él iba a comer ahí. Al principio no me dijo nada. Después supe que estaba casado. Ya era tarde. Ya estabas tú en camino». Leti tragó saliva. «¿Y por qué nunca me lo dijiste?» «Porque me dolía. Porque me sentía avergonzada. Porque no quería que crecieras con odio. Porque pensé que si lo sacaba de nuestras vidas, podríamos vivir mejor». Abrió la caja. Había una foto vieja. Un hombre de traje, serio, de mirada fuerte. «Ese es». Leti lo miró. Sintió un golpe en el estómago. Era él. Era Eduardo, pero con canas, con más años. Era el mismo rostro. No había duda. ¿Sabías que tenía un hijo? María Elena bajó la cabeza. «Sí, ya lo conocí. Trabajo con él. Es mi jefe. Lo descubrimos hace poco. Hicimos una prueba». La madre se quedó helada. No supo qué decir. Leti no lloraba. Solo hablaba con una fuerza que le salía desde muy dentro. «Ya no puedes ocultarme nada. Ya no quiero mentiras». María Elena asintió con la mirada baja. Y en ese momento, Leti se levantó. No dijo adiós. Solo salió. Caminó por la calle con las manos temblando. Se sentía vacía, como si hubiera encontrado lo que buscaba, pero al mismo tiempo hubiera perdido algo. Y en ese punto, lo único que sabía era que tenía que ver a Eduardo de nuevo. Pero esta vez, no para escuchar, sino para hablar. Eduardo no sabía cómo empezar esa conversación. Había estado ensayándola en su cabeza por días, pero ninguna versión le parecía suficiente. Ninguna palabra era lo bastante clara o justa para lo que tenía que decir y lo que necesitaba escuchar. Sabía que su madre no se lo iba a tomar bien, que la verdad podía abrir heridas viejas. Pero no podía seguir guardándose algo tan fuerte. No después de haber visto los ojos de Leti llenos de dolor, ni después de haber visto su propia historia hecha pedazos. Fue un sábado al mediodía cuando decidió ir a verla. Su madre vivía sola desde que su padre murió. Una casa chica, ordenada, silenciosa, llena de fotos en las paredes. A simple vista, todo parecía normal, pero Eduardo sabía que ese lugar cargaba años de secretos. Tocó el timbre. Ella le abrió con una sonrisa cansada, de esas que usaba cuando algo no andaba bien, pero no quería hablar del tema. «Qué milagro que vienes a verme sin avisar. Necesitaba hablar contigo. ¿Pasa algo?» «Sí». Se sentaron en el comedor. Su madre sirvió café, como siempre. Eduardo no tocó la taza. La miró directo, y sin rodeos, dijo lo que venía cargando. «Conocí a una mujer. Se llama Leticia». Ella lo miró sin entender. «Y trabaja conmigo, en el área de limpieza. La escuché cantar una noche y desde entonces empecé a sentir una conexión muy rara con ella». ¿Qué tipo de conexión? No de pareja, no romántica. Era algo más profundo, como si la conociera de antes. Su madre frunció el ceño, pero no dijo nada. Resulta que su mamá se llama María Elena. Ahí, la cara de su madre cambió por completo. Se le borró la expresión. La taza tembló un poco en su mano. La puso sobre la mesa. «¿Qué dijiste?» «María Elena». Y ella nunca conoció a su padre. Su mamá nunca le quiso hablar de él. Solo le dijo que la abandonó. Su madre desvió la mirada. «¿Y tú qué hiciste?» «Una prueba. De ADN. Salió positiva».
50%. Es mi hermana, mamá. El silencio fue inmediato, larguísimo, tan pesado que parecía que las paredes lo sentían. ¿Lo sabías?, preguntó él. Su madre no respondió de inmediato, solo bajó la mirada, respiró profundo, y luego, finalmente, habló. Sí. Eduardo sintió cómo se le aflojaba el cuerpo. Apoyó los codos en la mesa, sin saber si gritar o llorar. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque te quería proteger. Porque te merecías tener un padre, aunque fuera a medias. Porque ya era demasiado vivir sabiendo que me engañó durante años. Y encima decírtelo a ti, pero merecías saberlo. ¿Para qué? Para que lo odiaras más de lo que ya lo hacías. ¿Para que cargaras con algo que ni era tu culpa? Eduardo se pasó las manos por la cara. Estaba frustrado, enojado, pero sobre todo, herido. Mamá, ella no tuvo la culpa. Leti no pidió nacer, tampoco pidió crecer sin padre y ahora que sé la verdad, todo me pesa más. Cada vez que la veía sin saber quién era, cada vez que la traté como a una empleada más, me siento como una basura. Su madre se acercó. Le tomó la mano. Tú no sabías, hijo. No es tu culpa tampoco. ¿Cómo viviste con eso tantos años? Porque tuve que hacerlo. Porque en esa época, una mujer engañada no podía decir mucho. Porque si hablaba, me convertía en la que no supo retener a su marido. Y no quería que la vergüenza cayera sobre ti. Eduardo bajó la mirada. Su madre seguía teniendo esa forma dura de enfrentar las cosas, pero ahora, por primera vez, la veía más frágil, más humana. ¿Alguna vez lo enfrentaste? Sí, claro que sí. Le grité, le reclamé, le lloré, y él nunca negó nada. Solo me dijo que había sido un error, que no significaba nada, que era algo que ya había quedado atrás. Pero nunca dejó de enviarle dinero a esa mujer. ¿A María Elena? Sí, yo lo supe todo. Vi los depósitos, vi las cartas, y aprendí a callar. Eduardo se quedó en silencio. Ya no tenía fuerza para más. Su madre lo miró con ternura triste. ¿Ella lo sabe? Sí, fui a verla. Le enseñé la prueba. No lo podía creer. ¿Y qué va a pasar ahora? No sé, pero no pienso alejarme de ella. Su madre asintió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces hazlo bien. No la lastimes más. Bastante daño le hizo tu padre. Esa frase le pesó más que cualquier otra. Se quedó ahí sentado, sin moverse, mientras su madre se levantaba para limpiar la cocina, como si así pudiera escapar de todo lo que acababan de decirse. Esa misma tarde, Leti decidió escribirle a Eduardo. Solo un mensaje corto. Quiero hablar contigo. Cuando tú puedas. Estoy lista. Él lo leyó en el coche, de camino a su departamento. No dudó. Le respondió al instante. Nos vemos en el mismo lugar de siempre. A las 8. A las 8 en punto, los dos estaban sentados frente a frente, en la cafetería pequeña de la esquina, donde todo había comenzado. Esta vez no había nervios por coqueteos, ni silencios incómodos. Solo verdad. Hablé con mi mamá, dijo ella. Yo también. Me lo confirmó todo. A mí también. Se quedaron callados un momento. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora tenemos que darnos tiempo, aprender a ser hermanos, aunque sea tarde. Leti lo miró con una mezcla de tristeza y cariño. Era raro, pero no imposible. ¿Crees que se pueda? Sí, pero solo si somos honestos. Siempre, y por primera vez, se sintieron en paz. No con el mundo, no con la historia, pero sí con ellos mismos. El problema con las verdades es que, una vez que salen, ya no se pueden guardar. No importa cuántas veces se digan bajito, o en confianza, o con la intención de que nadie más se entere. Siempre hay algo, un gesto, una mirada, una palabra fuera de lugar, que hace que todo explote. Y eso fue justo lo que pasó con Eduardo y Leti. Ya no eran solo dos personas con un secreto. Ahora eran una bomba de tiempo en medio de una empresa donde todos hablaban más de la cuenta. Los primeros días después de que ambos aceptaron lo que eran, intentaron mantener la calma. No lo compartieron con nadie más, ni con compañeros de trabajo, ni con conocidos, ni con los pocos amigos que ambos tenían. Pensaron que podrían seguir como si nada, como si sus vidas no se hubieran sacudido desde el fondo. Pero el cuerpo habla, y la cara cambia, y los pasos se vuelven distintos.
Eduardo iba más tranquilo por la oficina. No cargaba la tensión en los hombros como antes. Se le notaba más ligero, pero también más serio, como si estuviera protegiendo algo o a alguien. Ya no era el jefe cerrado de siempre. Ahora escuchaba más, miraba con atención y, sobre todo, buscaba a Leti con los ojos aunque no dijera nada. Y Leti ya no cantaba. Ni una sola nota. No porque no quisiera. Era porque algo dentro de ella se había quebrado. Saber la verdad le había dado respuestas. Sí, pero también la había dejado sin aire. Cada vez que intentaba abrir la boca para cantar, sentía un nudo en la garganta, como si la música que antes le salía natural, ahora estuviera atrapada en un lugar al que no podía llegar. Pasaba sus turnos en silencio. Limpiaba como siempre, pero su mirada ya no era la misma. Ya no era la mujer invisible de antes. Ahora estaba ahí, completa, con una historia pesada detrás que todavía no sabía cómo cargar. Y fue justo en ese silencio, en esa calma falsa, donde se coló el peligro. Sandra. Ella no era tonta. Desde hacía tiempo sospechaba que Eduardo ocultaba algo. No se tragó su actitud neutral después del último aviso que le dio sobre Leti. Al contrario, lo vio más decidido, más firme. Eso le dio más coraje. Sabía que algo se cosía ahí dentro, y si algo no soportaba Sandra, era no tener el control. Empezó a escarbar más, a conectar puntos, a revisar cámaras, a pedir discretamente comentarios de empleados, y un día, sin esperarlo, se encontró con lo que no imaginó. Fue un error de alguien más. Un técnico del sistema de recursos humanos. Le estaba mostrando registros de empleados antiguos cuando, entre los nombres, apareció uno con el apellido Ramírez R. Y justo debajo, como contacto de emergencia, el nombre de María Elena R. Sandra se quedó helada. Conocía ese nombre. Lo había escuchado cuando Eduardo mencionó cosas personales en reuniones antiguas. Su madre lo había dicho una vez sin querer. Fue una de esas veces en que algo se escapa, pero queda flotando. No dijo nada en ese momento, pero en su cabeza todo empezó a encajar. No era un romance, no era un juego, era algo más fuerte. Sandra pidió permiso para ausentarse por asuntos personales y se fue directamente a buscar más información. Visitó el registro civil, movió hilos. Consiguió un acta de nacimiento de Leti. Nombre completo: Leticia Ramírez Ruiz. Padre, sin registrar. Madre, María Elena Ruiz. Y entonces lo vio. Había un expediente viejo, de una demanda por pensión alimenticia archivada hace más de 30 años. En la parte final del documento, entre tachones y notas a mano, apareció el nombre de Alberto Solano, el padre de Eduardo. No necesitó más. Volvió a la empresa con una sonrisa contenida y un plan bajo la manga. La bomba la soltó en plena reunión de directiva. Era lunes. Había junta general con los líderes de cada área. Eduardo estaba al frente, como siempre. Leti, por supuesto, no tenía nada que ver ahí. Ni siquiera sabía que esa reunión se estaba llevando a cabo. Todo iba normal hasta que Sandra pidió la palabra para aclarar un punto sobre el reglamento interno. Quisiera hablar de los vínculos personales entre personal de distintos niveles jerárquicos. Creo que es importante reforzar los límites para evitar malentendidos o favoritismos. Eduardo frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A que recientemente descubrí que uno de nuestros empleados mantiene una relación personal con usted, fuera de los protocolos habituales. Las miradas se cruzaron. Algunos levantaron la ceja. Otros se voltearon a ver entre ellos. Eduardo se mantuvo firme. ¿Qué tipo de relación? Sandra sacó una hoja impresa. La colocó sobre la mesa. Despacio. Hermandad. El silencio fue absoluto. Leticia Ramírez, su media hermana, hija del señor Alberto Solano. No estaba registrada, pero existe documentación de respaldo. ¿Usted lo sabía? Eduardo respiró hondo. Miró a todos, y por primera vez en años bajó la cabeza. Sí. La sala estalló en murmullos. El director general tenía una hermana escondida, y no solo eso, trabajaba en la empresa como parte del personal de limpieza. Sandra aprovechó el momento. Creo que es importante que esto se aclare cuanto antes.
Que el consejo directivo tenga claro si esta relación influye en las decisiones que se están tomando, porque si no, estamos frente a un conflicto de intereses muy serio. Eduardo levantó la mirada. Ya no estaba molesto, estaba firme. No tengo nada que esconder. Me enteré hace poco, es mi hermana. No influye en su trabajo, y tampoco recibirá ningún trato especial. Sandra se quedó con la palabra en la boca. No esperaba que lo admitiera. Pensó que lo negaría, que se pondría nervioso, que se delataría. Pero no, Eduardo lo dijo de frente, y eso, en lugar de calmarla, le ardió más. Al terminar la reunión, todo el edificio empezó a hervir. El rumor corrió como fuego, que Leti era hermana del jefe, que él la había escondido, que ella lo había buscado, que lo estaba manipulando. Cada quien le agregó su propio final, y Leti no sabía nada, hasta que entró al baño de mujeres y escuchó a 2 empleadas hablando a sus espaldas. Dicen que la de limpieza es hermana del jefe, ¿tú crees? Claro, por eso nunca la corren. Seguro se metió a la empresa a propósito. Leti salió del baño sin decir una palabra. Caminó directo al pasillo donde sabía que Eduardo solía pasar antes de irse. Lo encontró ahí con el celular en la mano. Cuando la vio, supo que ya lo sabía. ¿Qué hiciste? Eduardo la miró, dolido. No fui yo, fue Sandra. Leti apretó los puños. Ahora todos me ven como una interesada. Como si yo supiera desde el principio. Como si me hubiera metido en tu vida para sacarte algo. Yo te voy a defender. No necesito que me defiendas. Necesito que me dejes respirar. Y sin decir más, se fue, porque la verdad ya había salido. Pero nadie estaba listo para el ruido que venía después. Después de que la verdad salió a la luz, Leti sintió que el mundo se le vino encima. No importaba si era verdad o no, si tenía pruebas o no. En los pasillos, en los ascensores, en la cafetería, todo eran miradas, susurros, comentarios a medias. Algunos la veían con curiosidad, otros con morbo, pero la mayoría con ese desprecio disfrazado que a veces es peor que el odio directo. Para todos ya no era la señora de limpieza, ahora era la hermana del jefe. Y aunque Eduardo intentó mantenerse cerca, Leti se alejó, no porque no confiara en él, sino porque no quería que la vieran como una sombra colgada de su apellido. Quería conservar lo poco que le quedaba de dignidad, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Pero mientras ellos trataban de calmar la tormenta, Sandra ya tenía preparada su siguiente jugada. No le bastaba con haber lanzado la bomba en la junta. No, ella quería hundir a Leti, quería sacarla de la empresa, borrarla, y no por razones profesionales. Era algo personal, algo que venía de muy adentro. No soportaba haber perdido control sobre Eduardo. No soportaba ver cómo alguien que venía de abajo, sin estudios, sin clase, sin nada, había logrado sacudir su mundo. Así que decidió hacerlo a su estilo, silenciosa, fría y sin piedad. Llamó a uno de los encargados del área de sistemas, un tipo joven, tímido, al que había ayudado años atrás con una recomendación. Le pidió acceso a una serie de registros internos, supuestamente como parte de una auditoría de personal. Nadie dudó. Ella era jefa de recursos humanos. Tenía autoridad para eso. Con esos accesos, revisó horarios, movimientos en computadoras, archivos abiertos, incluso credenciales que habían sido usadas fuera de horario. No buscaba algo real, buscaba cualquier detalle que pudiera parecer irregular, y lo encontró. Una noche, una computadora del piso 3 había sido encendida a las 11:32 de la noche. Una carpeta interna, con reportes del área financiera, fue abierta. Según los registros, no se ingresó ninguna contraseña. Todo estaba accesible porque alguien se había olvidado de cerrar sesión. Pero eso no importaba. Lo que importaba era quién estuvo ahí. Revisó las cámaras. Ahí estaba Leti, entrando a limpiar. 10 minutos después, saliendo. Perfecto. Sandra tomó esa imagen. Le hizo una captura. Preparó un informe que decía lo siguiente: empleado no autorizado accede a documentos internos fuera de horario de trabajo. Riesgo de filtración de información confidencial. Listo. Lo presentó al comité administrativo como una alerta interna. Lo hizo parecer una acción de protocolo. Dijo que no quería alarmar a nadie,
pero que era su deber reportarlo. Al día siguiente, Eduardo fue notificado por correo. El mensaje venía directo del comité, con copia a Recursos Humanos. Decía: sujeta a investigación interna, Leticia Ramírez. Motivo: uso indebido de equipo corporativo en zona restringida. Eduardo sintió que se le helaba el cuerpo. Leyó el correo 3 veces. No podía creerlo. Llamó a la oficina de Sandra de inmediato. ¿Qué es esto? Un informe. Yo no hago excepciones, Eduardo. No importa que sea tu hermana. ¿De verdad crees que Leti hackeó algo? No dije eso. Dije que estuvo en un lugar donde no debía. El resto lo verá el comité. Tú armaste esto. Estoy haciendo mi trabajo. ¿Y tú? Eduardo colgó sin responder. Fue directo a hablar con Leti. Ella ya lo sabía. Le habían entregado una carta de suspensión temporal mientras duraba la investigación. Cuando lo vio entrar, lo miró con una mezcla de dolor y resignación. ¿Ya te dijeron? Sí, no lo hice. Te lo juro. Lo sé. Solo entré a limpiar. Esa compu ya estaba encendida. Ni la toqué. No sabía ni lo que había en esa pantalla. No necesito que me lo jures, te creo. Pero ellos no. Voy a demostrar que esto es una trampa. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a hacer. Eduardo fue a hablar con el jefe de sistemas. Le pidió acceso a las cámaras. Al principio le dijeron que eso solo lo podía autorizar Recursos Humanos. Pero él era el director general. Tenía poder. Y al revisar las grabaciones completas, encontró el detalle que lo cambió todo. Un guardia de seguridad, antes del ingreso de Leti, había entrado a esa oficina. Se quedó ahí 5 minutos. Luego salió. Leti entró justo después. Eduardo rebobinó. Miró con atención. Pausó la imagen. Ese guardia era uno de los pocos empleados de confianza de Sandra. Había trabajado en su departamento antes de pasar a seguridad. ¿Coincidencia? No parecía. Eduardo bajó al cuarto de cámaras. Habló con el supervisor. Pidió que hicieran una copia del video. La guardó él mismo en una memoria. Esa misma tarde, subió al área de dirección con la cara seria. Convocó al comité. Puso el video sobre la mesa. Antes de que tomen cualquier decisión, vean esto. Silencio. Minutos de tensión. Todos miraban la pantalla. El guardia entrando primero. El acceso a la computadora. Luego la entrada de Leti. Luego su salida. Eduardo se giró a Sandra. ¿Qué me dices? Ella no contestó. ¿Este era tu informe? ¿Tu evidencia? Sandra tragó saliva. Tal vez hubo un error. No, no fue un error. Fue un intento de daño directo a mi hermana. Y eso no lo voy a permitir. El comité quedó en shock. Nadie dijo nada. Eduardo recogió su memoria, se levantó y salió de la sala. Leti fue reincorporada al día siguiente. Y Sandra fue suspendida. Nadie lo podía creer. Años de control, años de poder. Y bastó un paso en falso, una trampa mal armada, para que todo se viniera abajo. Pero para Leti no fue una victoria. Fue una señal de que el pasado seguía cobrándole cuentas. Y aún quedaba más por enfrentar. La mañana después de que Leti fue reincorporada, el ambiente en la empresa se sentía raro, silencioso, tenso, como si todos supieran que algo grave había pasado, pero nadie se atreviera a decirlo. No había comunicados oficiales, ni correos, ni anuncios. Solo rumores que corrían de oficina en oficina, como ráfagas de viento que nadie podía detener. Lo que sí era claro, era que Sandra no estaba. Su oficina permanecía cerrada, sus cosas guardadas, y el personal de recursos humanos evitaba hablar del tema. Algunos fingían que no sabían nada. Otros preferían quedarse callados por miedo a decir algo que los metiera en problemas. Pero todos entendían que el poder que ella había tenido durante años ya no era el mismo. Se había derrumbado. Y en medio de todo ese silencio, Leti volvió a caminar por los pasillos con su carrito de limpieza. Nadie la molestaba, pero tampoco la saludaban como antes. Algunos bajaban la mirada. Otros fingían estar ocupados. Sabían que habían hablado mal de ella, que habían hecho comentarios injustos, y que ahora ella había demostrado no solo su inocencia, sino su fuerza. Pero Leti no estaba buscando vengarse de nadie, solo quería recuperar su paz.
Después de semanas de miedo, vergüenza, enojo y tristeza, lo único que quería era poder hacer su trabajo sin sentirse observada, sin tener que cargar con las miradas pesadas de los demás. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que ya no estaba sola. Eduardo no volvió a tratarla como una empleada más, no porque la viera como su hermana, sino porque la respetaba. No la llamaba a su oficina, no la buscaba por los pasillos, no la protegía de forma obvia, pero en lo invisible estaba ahí, en las decisiones que tomaba, en las puertas que abría sin que nadie lo notara. Un día, Leti encontró una carta anónima en su locker. Era corta, escrita a mano. No sabía todo lo que habías pasado. Te juzgué mal. Perdón. Tienes más valor del que muchos de nosotros. No venía firmada, pero bastó para que se le hiciera un nudo en la garganta. Ese pequeño papel era más que una disculpa. Era una señal de que, tal vez, las cosas estaban empezando a cambiar. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. La empresa cumplía 25 años de fundación. La dirección organizó una ceremonia sencilla, pero simbólica. Iba a haber una reunión en el salón principal del edificio, con todos los empleados, discursos, recuerdos, entrega de reconocimientos. Eduardo, por supuesto, iba a hablar al final. Leti no pensaba ir, no era de esas cosas. Ella prefería quedarse trabajando, limpiar las oficinas vacías mientras los demás celebraban. Pero esa mañana recibió una nota en su casillero. Venía con una invitación oficial al evento y una frase escrita a mano. Esta vez, tú sí tienes que estar. No decía de quién era, pero lo supo. A las 6 de la tarde, todos estaban reunidos. El salón principal estaba lleno. Sillas alineadas, una tarima al frente, una pantalla grande de fondo. Sonaba música de fondo suave, y algunos empleados conversaban bajito mientras esperaban que empezara. Leti se quedó de pie al fondo. No vestía de gala, ni de traje, ni de nada especial. Solo su uniforme, limpio y bien puesto. Observaba con cierta distancia. Se sentía como una invitada que no pertenecía, pero ya no tenía miedo. Cuando el evento comenzó, pasaron varios directivos al frente. Hablaron de crecimiento, de historia, de cifras, de futuro, todo lo típico. Algunos agradecieron a los fundadores, otros recordaron momentos difíciles que habían superado, y cuando ya casi terminaba, Eduardo subió al escenario. Se veía tranquilo. No había micrófono de mano, solo uno fijo frente a él. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por estos años de trabajo, de esfuerzo y de compromiso. Sé que todos han sido parte de esta historia, desde los primeros socios hasta los nuevos que acaban de entrar. Todos tienen un lugar aquí. Hizo una pausa, miró al público, y luego dijo lo que nadie esperaba. Pero hoy no vine a hablar de la empresa, vine a hablar de algo más personal, porque en estos últimos meses me pasó algo que me cambió por dentro, algo que me hizo ver todo con otros ojos. Los presentes se miraban entre sí, nadie entendía a dónde iba. Descubrí que tenía una hermana que no conocía, una hermana que creció lejos con otras historias, con otros dolores, una hermana que, sin buscarlo, apareció en mi vida en el momento más inesperado. Las cabezas empezaron a girar, murmullos, silencios. Esa hermana ha trabajado aquí durante años, en silencio, de forma honesta, humilde, incansable, y nadie lo notó, nadie la vio, hasta que cantó. Eduardo hizo una señal con la mano. Las luces bajaron un poco, y desde un lateral del salón, entró Leti. Todos la voltearon a ver. Ella caminó despacio, con el corazón latiendo a 1000, con la mirada fija al frente. Subió al escenario. Eduardo la ayudó a colocarse frente al micrófono. No necesitas decir nada, le dijo bajito. Solo canta. Ella respiró hondo, cerró los ojos. Y entonces, por primera vez en semanas, su voz volvió a salir. No fue perfecta, no fue fuerte, pero fue real. Cantó una canción sencilla, la misma que cantaba en los pasillos, la que su mamá le enseñó, la que Eduardo había escuchado por accidente, la que unió todo sin que ellos lo supieran. El salón quedó en silencio absoluto. Cuando terminó, hubo un aplauso largo, fuerte, no por la voz, no por la melodía,
por lo que significaba. Eduardo volvió a tomar el micrófono. Ella es Leticia, y es mi hermana, y es parte de esta empresa tanto como cualquiera de nosotros. No hubo más que decir. Esa fue su redención y su revelación. Pasaron varios días desde aquel evento, y aunque no todo cambió de la noche a la mañana, algo sí se rompió, para bien. En los pasillos ya no se escuchaban los mismos murmullos. Algunas miradas seguían cargadas de duda, otras de respeto, y unas cuantas hasta de vergüenza. Pero poco a poco, todo se fue acomodando. Leti no volvió a usar audífonos para cantar, tampoco se escondía. Ya no tenía que hacerlo. A veces lo hacía bajito mientras trapeaba un pasillo vacío o mientras recogía papeles de una sala de juntas. Ya no para callarse el dolor, sino para soltarlo. Era su manera de limpiar por dentro. Los empleados de la empresa empezaron a verla distinto. Algunos la saludaban con una sonrisa sincera. Otros le decían cosas como, «Qué bonito cantaste ese día», o «No sabía que tenías ese talento». Uno que otro se acercaba solo para pedirle disculpas. Leti no necesitaba que todos la quisieran, solo que la vieran con ojos limpios. Y eso empezaba a pasar. Eduardo también había cambiado. No como jefe, sino como hombre. Ya no caminaba con esa coraza invisible encima. Ya no escondía su parte sensible ni disfrazaba su soledad con trabajo. Seguía siendo serio, claro, profesional, pero ahora tenía otra energía. Como si al reconocer su verdad se hubiera quitado años de encima. A veces se reunía con Leti después del trabajo. Nada planeado. Solo una caminata hasta la esquina. Un café sencillo. Una plática de cosas simples. No hablaban siempre del pasado. A veces solo compartían cómo les había ido en el día. O recordaban alguna canción que sus madres solían poner. Era raro, pero bonito. Como aprender a caminar con alguien que apenas conoces, pero con quien compartes el mismo ADN y las mismas grietas. Una tarde, Leti recibió una llamada que no esperaba. Era de la dirección de la empresa. Querían proponerle algo. Ella subió, con el corazón acelerado. La sala de juntas estaba llena de caras conocidas. Eduardo estaba ahí, pero no dijo nada. Solo le hizo una seña con la cabeza. Uno de los directivos tomó la palabra. Queremos abrir un programa nuevo, una especie de fondo interno para apoyar a empleados con talentos especiales, gente que tenga habilidades artísticas, deportivas, culturales, algo más allá del trabajo diario. Leti no entendía a dónde iba eso. Queremos que tú seas la primera, que recibas una beca de parte de la empresa, no por ser hermana de Eduardo, sino por ser quien eres. Ella se quedó sin palabras. Queremos que tomes clases de canto si quieres, que grabes algo, que te prepares, que no dejes eso que llevas dentro solo como un pasatiempo escondido. Y por primera vez, Leti lloró frente a todos. No de tristeza, sino de alivio, porque alguien, por fin, veía su valor sin ponerle etiquetas. Dijo que sí, claro que sí. Semanas después, empezó a asistir a un centro cultural por las tardes. Seguía trabajando en la empresa, pero ahora con otro horario, y aunque al principio pensó que no encajaba, pronto se dio cuenta de que su voz tenía lugar ahí también. Se ganó el respeto de su maestra y de sus compañeros, y cada vez que cantaba, se notaba que no lo hacía por lucirse, sino por sanar. Eduardo la fue a escuchar una noche. Era una presentación chiquita, solo para familiares. Se sentó al fondo, sin querer llamar la atención. Cuando Leti salió al escenario, lo buscó con la mirada y le sonrió. No necesitó decir nada. Él tampoco. A la salida caminaron juntos un rato. Hablaban de cosas simples, como siempre, pero antes de despedirse, ella se detuvo. Nunca pensé que alguien como tú fuera mi hermano. Eduardo se quedó callado un momento. Y yo nunca imaginé que lo mejor que me iba a pasar en la vida llegaría cuando ya pensaba que todo estaba dicho. Leti bajó la mirada, sonriendo. A veces me cuesta creerlo todavía. A mí también. Pero aquí estamos. Sí, aquí estamos. Esa noche, cada uno se fue a su casa con el corazón lleno. Y aunque el pasado no se borra, ya no dolía como antes, porque por fin podían empezar de nuevo.